¿Qué pasa de 1929 a 1939 económicamente en nuestro país? Yo soy Historicary, acompáñenme a descubrir esto. De 1929 a 1939 el país vive una situación muy complicada. Si bien es cierto, el contexto internacional estaba un poco alebrestado por el tema de la Segunda Guerra Mundial o de un inminente inicio de un nuevo conflicto bélico armado de escalas apocalípticas pues a nivel mundial, había varios avances científicos ya sobre la mesa, los países estaban preparándose internamente para poder enfrentar una Segunda Guerra Mundial, pues México va a estar dentro de este contexto. Entonces, en la economía, que es en lo que nos tenemos que centrar en este momento, o en lo que pasa socialmente, vamos a revisar cuál es la situación de nuestra nación justamente en este periodo. En 1929 el mundo se va a ver inmiscuido en una de las crisis económicas más importantes del mundo hasta la actualidad. En 1929 la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York sufre un crack, así se conoce como el crack de Wall Street, y entonces toda la economía global colapsó. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se posicionaron como el país líder económicamente hablando, con el dólar, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y entonces los países que estaban bajo este patrón o bajo este esquema, pues colapsaron, entre ellos México. A nivel internacional hubo muchas consecuencias que favorecieron o que facilitaron que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Durante este momento, sobre todo en la década de los años 30, que es donde nos vamos a centrar, México es un país exportador de materias primas. Como lo he comentado en otras ocasiones, los países subdesarrollados o del tercer mundo o en vías de desarrollo o países que presentan altos índices de vulnerabilidad, todos los términos o los conceptos se refieren a la pobreza. Cuando un país es pobre, lo único que puede ofrecer son dos cosas: su materia prima y su mano de obra. Materia prima nos estamos refiriendo a todos los recursos naturales, ¿de acuerdo? Es lo del sector primario, ¿de acuerdo? Lo que produce el campo, lo que produce el bosque, lo que producen los mares, lo que producen los sembradíos, los cultivos, la ganadería en menor, en mayor escala, ¿de acuerdo? Entonces es lo que podemos ofrecer. El sector primario es lo primero que un país en vías de desarrollo ofrece. Y lo segundo que también puede ofertar es la mano de obra barata. Generalmente un país en vías de desarrollo pues presenta muy bajos niveles de escolaridad, hay altos niveles de ignorancia, y entonces esta situación puede favorecer el establecimiento de industrias, porque es cuando el empresario malpaga los salarios, malpaga los sueldos, y entonces al haber un desconocimiento de las leyes, de lo que gana, al no haber a lo mejor mucha regulación del gobierno o mucho interés del gobierno en regular, por ejemplo, los derechos laborales, pues es donde nace parte de la explotación, ¿no? Pero, por ejemplo, en la década de los años 10, de los 20, de los 30, la construcción de los ferrocarriles, por ejemplo, va a permitir un auge en la minería, va a haber mucha extracción minera, incluso durante todo este periodo vamos a encontrar que la circulación de moneda en plata va a ser muy popular, y entonces la plata permitía la estabilidad económica porque por sí sola la moneda pues tenía un valor, ¿de acuerdo? Entonces por el gramaje que tenía en el metal, ¿no? Entonces los ferrocarriles van a permitir la transportación de muchas mercancías, sea en cortas distancias, en distancias medias o en distancias muy largas, va a permitir el transporte también de las personas, y entonces se va a convertir en un medio de comunicación y en un medio de facilitación económica pues que no tuvo precedentes en nuestro país. Va a haber establecimiento, por ejemplo, de numerosas estaciones de ferrocarril en distintas partes del territorio nacional. Por ejemplo, el caso de las poblaciones pequeñas pudieron acceder, por ejemplo, a una estación del ferrocarril, llegar al ferrocarril, podía haber intercambio económico, podía haber compras-ventas, podía haber pues ya un poquito más de actividad económica, ¿no? Digamos que con este modelo lo podemos titular así como un modelo primario exportador de materias primas. Se va a enfocar todo en el mercado interno, pero vamos a descuidar el mercado externo. Es decir, me encargo yo como país de vigilar que mis recursos estén al día, de que mi producción esté al día, pero desconozco qué es lo que está pasando alrededor. ¿De acuerdo? Entonces la mayoría de las exportaciones en este momento se van a concentrar, como ocurre la mayoría del tiempo, en grupos selectos. Por ejemplo, entonces el resto de la población pues va a vivir en pobreza generalizada. ¿Quiénes son los que obtienen riqueza o quiénes son los que obtienen ganancia? Pues los que están metiendo la inversión, ¿de acuerdo? Los empresarios.
o la iniciativa privada, porque son ellos quienes están arriesgando sus capitales y lógicamente hay una ganancia y a cambio de ese trabajo pues hay un sueldo un tanto mal pagado pues para que los mexicanos llevemos a cabo pues determinado tipo de actividades, ¿no? Entonces en este contexto, por ejemplo, se va a producir la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estalla en un contexto 100% rural, agrícola, ganadero. La gran mayoría, por ejemplo, de los mexicanos utilizaba calzón de manta, que incluso el mismo Porfirio Díaz va a prohibir porque pues considera que es una parte como de atraso, ¿de acuerdo? Entonces incluso hasta cambia la forma de vestir públicamente, ¿no? Porque se trataba de, pues, de irnos creyendo que estábamos entrando, pues, a otra etapa, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las actividades económicas, pues, se va a concentrar en los recursos naturales, ¿no? De 1929 a 1939 vamos a ver una etapa de transición provocado por lo que les comentaba de, pues, esta crisis económica a nivel global, a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, después de la Revolución Mexicana, inicia un periodo que se conoce como la posrevolución. También es llamado como la época en la que se reconstruye o se construye al país. Es la época de la construcción nacional o la reconstrucción nacional. ¿Qué significa? La Revolución Mexicana vino y rompió un jarro, rompió un florero. ¿De acuerdo? Rompió un plato. Entonces la posrevolución se encargó de juntar todos esos pequeños fragmentos y de unificarlos con medidas acertadas o desacertadas, pero pues de eso se trata esta época de la reconstrucción nacional. Entonces durante esta época, entre el 29 y el 39, se van a producir diversos cambios que nos van a llevar al México contemporáneo, que es el México que vivimos y disfrutamos hoy en día, y sobre todo a la consolidación del Estado mexicano. Es cuando surge el gobierno como el papá de todos, el que toma las decisiones, el país fuerte, y entonces todos a partir de ese momento empezamos a ver al gobierno como estaba sobre nosotros, cuando debe ser lo contrario. El gobierno está para servirnos y debe haber un equilibrio, ¿no? Entonces, esta consolidación va a llegar hasta nuestros días y gracias a este proceso que se vivió en la década de los 20, pues tenemos el país que tenemos. Por ejemplo, para 1928 nace el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, son las siglas de hoy en día. En aquel momento fue el Partido Nacional Revolucionario, o por sus siglas PNR. Básicamente se encargó de pacificar al país y de decirle a cualquier persona: ¿quiere ser político? ¿Quieres ser diputado? ¿Quieres ser senador? ¿Quieres ser presidente municipal? ¿Presidente de la República? Fórmate y que la revolución te haga justicia, ¿no? Que era como se decía pues en la antigüedad, ¿no? Es decir, cada quien tenía que esperar su turno y eso evitó muchas muertes. Esto ocurrió después del asesinato de Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no? Otra de las situaciones, por ejemplo, que va a ocurrir en 1939, nace el primer partido de oposición al partido oficial. ¿Cuál era el partido oficial? ¿O a qué se llama partido oficial? Al partido que está en el gobierno. Por ejemplo, en este momento en el país, pues el partido que está en el gobierno es Morena y entonces él es el partido de Estado, es el partido en el gobierno. Cuando el PRI estuvo fue pues el PRI el gobierno de Estado, cuando el PAN estuvo fue el partido de Estado. Entonces el partido de Estado siempre fue el Partido Nacional Revolucionario con sus colores tricolor. De acuerdo, el verde, blanco y rojo, pero en 1939 nace la oposición. La oposición es un partido que va a ser contrapeso y que va a discutir las decisiones del gobierno. Entonces nace el Partido Acción Nacional o el PAN, ¿de acuerdo? Entonces como contrapeso, el PAN va a agrupar a todos aquellos sectores que no habían sido reunidos por el Nacional Revolucionario y entonces agrupa, por ejemplo, muchos sectores religiosos católicos, incluye a muchos sectores conservadores e incluye a muchos empresarios. La misma ideología sigue permaneciendo hasta nuestra época. Dentro de lo que ocurre para que transitemos a una economía más sólida es la estructura política ya estaba definida, ya había instituciones, ya había un conocimiento generalizado de qué era lo que tenía que hacer el gobierno y entonces ya había más respeto a las leyes, ¿no? Dentro de lo que va a ocurrir también, ya para ir finalizando con el tema, a partir de 1935, increíblemente México registra un crecimiento económico sostenido. A este periodo en el que todas las condiciones ayudaron a que México produjera riqueza, generar empleo, atraer inversión extranjera, se industrializara el país, hubiera una transición de los ranchos a las ciudades, que las ciudades empezaran a adquirir tonos más urbanos, ya con vehículos, con semáforos, con servicios públicos, con multifamiliares, con la estructura de las casas de otra manera.
nace un fenómeno o un episodio de nuestro país que se conoce como el milagro mexicano, ¿de acuerdo? Porque todos empezamos a tener mejoría y todos empezamos a tener pues ciertos pequeños lujos que se podían dar, más o menos en la época de nuestros abuelos. Piensen, paréntesis espiritual, entonces piensen, para quienes también nos están escuchando en el podcast, piensen por ejemplo en la casa de sus abuelos. Si nos transportamos hace algunos años, los abuelos tenían casas grandes, ¿de acuerdo? Tenían comedores grandes, tenían cocinas grandes, tenían una sala grande, con patio grande, ¿de acuerdo? Por eso todas las reuniones familiares eran ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que la estabilidad económica le permitió a las personas de antes, de este periodo o que vivían en este periodo, tener posesiones pues dignas o adecuadas de acuerdo al número de integrantes de la familia. No siempre ocurrió así, siempre ha existido la pobreza y seguramente pues hay quien no experimentó esto, pero digamos que el milagro mexicano fue un bienestar generalizado. Durante la década de los años 30 van a surgir varios aspectos o puntos económicos fundamentales que tienen que ver con la industria y entonces se va a dar un importante impulso al crecimiento hacia adentro. El crecimiento hacia adentro es el proteccionismo, es decir, vamos a cuidar la industria nacional, vamos a dejar de comprarle a los de afuera y entonces vamos a tratar de ser grandes con lo que tenemos o de trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces, durante este periodo, por ejemplo, nace la reforma agraria, se van a crear mecanismos financieros, por ejemplo, el Banco de México empieza a operar, empieza a emitir papel moneda, empieza a ser el rector de los temas financieros a nivel nacional y entonces es un árbitro indiscutible en materia económica, ¿no? Viene el periodo, por ejemplo, en 1938 de la expropiación del petróleo. Ese es un punto que puede ser muy debatible, pero desde la época del porfiriato había empresas extranjeras que tenían concesión al petróleo. ¿Qué significa? Que el gobierno le otorgó un permiso provisional a esas empresas para que por cierto número de años extrajeran el petróleo. Entonces, en la época de Lázaro Cárdenas empezó a revisarse ese proceso, ese fenómeno, y entonces se descubrió que México podía hacerse cargo del hidrocarburo y podía obtener mayores ganancias. Entonces, la expropiación petrolera significa quitarle a la iniciativa privada ese negocio y el gobierno tenía que pagar una cantidad de dinero, una indemnización, para que ese empresario pues no perdiera su inversión del todo y entonces se pudiera retirar de ese campo, ¿no? Entonces fue lo que ocurrió con la expropiación del petróleo. Y entonces, al haber mayor cantidad de ingresos, también se genera algo que se conoce como el gasto público. El gobierno empezó a tener dinero suficiente para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer hospitales, para hacer cárceles, empezó a tener dinero para pagar determinados tipos de servicios, el gobierno empezó a crecer, hubo más policía, hubo más seguridad, había más semáforos, había más alumbrado público y entonces las ciudades de México empezaron a adquirir las características que hoy en día para nosotros son muy habituales o son muy, muy cotidianas. Entonces hicimos referencia a la época de Lázaro Cárdenas, donde se van a crear grandes instituciones como es la Comisión Federal de Electricidad, que hasta la fecha sigue existiendo en nuestro país y que tiene el monopolio de la energía eléctrica en esta nación. Nace, por ejemplo, una de las universidades más prestigiadas en temas tecnológicos, de biología, físicos, etcétera, etcétera, que es el Instituto Politécnico Nacional, que también fue creado por Lázaro Cárdenas. Hay otra de las instituciones financieras también muy sólidas que durante mucho tiempo apoyaron el desarrollo del país, que fue Nacional Financiera y pues lógicamente el Banco de México. Entonces pienso yo que tenemos ya un contexto más acertado de la transición económica de lo que fue el rancho a la ciudad o de lo que fue lo rural a la industrialización. Entonces nos vemos en la próxima.